Vamos a charlar en esta primera parte del programa con Kilo Moreno, Eduardo Rubén. Pero no se da vuelta, se dice Eduardo, se da vuelta cuando le dicen que lo que está, que lo cómo está. Bienvenido. ¿Cómo andamos, Crispino? Como tal? siempre, muchas gracias. Soy un agradecido realmente porque es importante intercambiar y bueno, tratar de hacer una construcción que nos sirva colectivamente. Es defensor de los derechos humanos a ultranza con todos los pros y contras que trae encarar ese camino. Totalmente. ¿Cómo están los derechos humanos a nivel general en el país, Kelo? Bueno, yo creo que hay un avance sobre los derechos humanos y a su vez por la comunidad, ¿no? Como vos dijiste recién también es un poco los mensajes que le llevan lo que realmente los derechos humanos. Los derechos humanos es la defensa de los derechos y garantías que están en la Constitución Nacional. Lo otro, todas cuestiones así, digamos, que son pareceres y de idea de sectores de grupos, pero sí se utiliza porque a nadie le conviene respetar los derechos humanos. Claro, claro. Primero y principal, no tendría que existir los derechos humanos. Si se cumplieran las leyes como debería ser, o se respetara la Constitución, no tendríamos los problemas que estamos viviendo en la Argentina. Claro. No tendríamos inseguridad, claro. no tendríamos violencia, tendríamos empleo pleno, tendríamos vivienda para todos, tendríamos salud, educación y justicia por sobre todas las cosas, que es lo que es la Constitución Nacional. Por eso todos le echan mano a la Constitución, juran por una Constitución y viven violándola permanentemente. Claro. Eso hay que respetarlo porque eso es un paraguas de todo. Sí. Por eso el error, por ejemplo, dice los derechos humanos defienden a los ladrones, está más lejos y nosotros defendemos la vida, defendemos el medio ambiente, defendemos todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. No tenemos por qué defender. Hay una confusión al ver que, por ejemplo, si alguien comete un delito ya pierde automáticamente el derecho, claro. Pero tiene sus garantías. Y hay esa confusión que se utiliza, lo utiliza la fuerza de seguridad, lo utiliza la política, porque nadie quiere que lo observen ni que lo miren. No, justamente los derechos humanos se constituyen cuando el Estado lo viola. Claro. El tema de la inseguridad, el tema de la violencia que está viviendo la sociedad hoy, tiene responsables porque son nuestros representantes, no podemos ir a gobernar. Claro. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver el jefe político departamental, tiene que ver la intendencia y tiene que ver los concejales, son los responsables, obviamente, en mayor medida el gobierno provincial y el gobierno nacional. La situación, no el derecho, los derechos humanos, digamos, como organismo. La situación social en general que se vive en el país ha llevado a que la delincuencia aumentara, que la inseguridad sea tema permanente, que la gente en las grandes ciudades tenga que dar 2 vueltas manzana a su casa para ver si puede entrar con el auto y que haya perdido esa tranquilidad aún en los barrios. Mira, hay varias cosas para analizar porque por ahí dice que tiene que ver con la cuestión social y tiene que ver con esa desocupación, todo eso. Por ejemplo, en el 2004 bajó considerablemente el tema de la inseguridad todo. En ese momento había mucho aporte de mucho trabajo, habían cambiado las condiciones, después de una devaluación del 300%, habían acomodado las cuentas fiscales, entonces a partir de ahí se armó un proyecto donde generó trabajo hasta el 2008, que después empezó de nuevo a un retroceso, donde el 2008 hasta el 2015... digamos, fue retrocediendo. Pero lo básico nunca se mejoró. Las víctimas siguen siendo lo mismo. Hay un porcentaje que del 100%, el 80% son las víctimas que sufren delitos urbanos, no inseguridad es otra cosa. Los delitos urbanos los sufren los sectores más vulnerables. El otro 12% es la clase media acomodada, la que va en ascenso, va con estas políticas que estamos viviendo en este momento. Y el otro 8% son los que piden mano dura, que son los capitales, digamos, concentrados, donde siguen manejando el país, donde han tomado el Estado, como está a la vista hoy, para sus fines propios. Porque no puede ser que un gobierno priorice una bicicleta financiera que se llevan miles y miles de millones, vive hablando de cuaderno y sin embargo hoy no la universidad no tiene clase, no apuesta a la educación. A la educación. Entonces, ¿qué pasa con estos delitos? Entonces, esto se fue generando. Otro discurso más que es errado dice que las cárceles entran por una puerta y salen por otra. No es así. O sea, el crecimiento carcelario ha crecido muchísimo. Inclusive hay gente procesada, no condenado, que eso no debería ser. Y otra cuestión más que no se ve en este tema de delito urbano, que yo creo que es fácil de resolver. Es decir, no podemos entender que no hay una complicidad política de algunos sectores de la justicia y de la fuerza de seguridad, nunca vamos a solucionar este problema. Y lo
que debe manejar la política es la política y no la fuerza de seguridad. Acá hay un error consensual eso. Y a medida que fue pasando el tiempo, la distorsión colectiva, digamos, del votante fue poniendo a personalidades dentro de lugares donde por ahí no tienen ese manejo, no conocen, no tienen un conocimiento general de lo que significa esto. ¿Y cuáles son las víctimas? Las que hablamos al principio. Es triste ver, por ejemplo, que maten por un par de zapatillas, que se le metan en las casas. En Cañada de Gómez es tremendo la cantidad de delitos urbanos que hay. Y vos fíjate, parece tienen más televisores que García Olivero. Claro. O sea, ¿dónde van tantos televisores? Otra cosa más que hay que analizar, porque tiene que ver con todo, aunque la gente por ahí no lo mire, es el tema de los delitos. No puede crecer un delito ni nada, sobre todo lleva un proceso. Vos no te vas a casar con tu señora y te vas a separar el otro día, uno no va por una empresa y al otro día la va a cerrar. Y así todos podemos, miles de ejemplos. Un delito, por ejemplo, como está pasando ahora, no puede crecer rápidamente, todo lleva un proceso. Cuando dicen, están robando auto, o le roban a los comisarios, o le roban a los viejitos y empiezan a aparecer en los medios todo eso está todo armado. Porque puede ser que pase, pero no tanto, no tanto como está pasando en Cañada. Claro. Esto está armado, o cuando, por ejemplo, en Rosario, que hay una seguidilla de muerte. Utilizando un término futbolístico, cuando se aflojan las marcas, ¿perder el partido? ¿Cómo sería esa metáfora? La policía, la justicia mira para otro lado mientras siguen los robos, siguen las balaceras, siguen... Totalmente, porque la víctima, la pobre sociedad, las víctimas, ¿quiénes son los que trabajan? Vos decime en cada pueblo o en cada ciudad grande, a ver si alguna vez encontramos en los diarios a alguien que fue víctima de violencia y de delitos urbanos. Claro. Algún empresario famoso, algún dueño de un medio de comunicación, algún político, nunca pasa esas cosas. Entonces todo eso tiene la mirada. Vos fíjate lo que te digo yo del tema de Rosario Sangra cuando hicieron la marcha, ¿cómo se paran los delitos? Esa unidad no la podés prender. Otra cuestión es más también el tema de la suma de cárcel, y cárcel. Ese es un problema, está a la vista, está comprobado, que no soluciona el problema. ¿Por qué no soluciona el problema? Porque si solucionar el problema como castigo, como la sociedad está como castigo cuando vos cometés un delito, no puede ser que vos entres y salgas y vuelvas a cometer los mismos delitos. ¿No se regenera a una persona que infringió la ley dentro de una cárcel cuando salga para reinsertarse en la sociedad? Y si vuelve a cometer el mismo delito, está a la vista que no. La gente lo deja Depende de lado. Depende del delito que sea. ¿Lo deja de lado la gente a ese... Totalmente. Ese expreso que quiere reivindicarse? El que cumple las condenas y sale nunca se reivindica porque no lo deja la sociedad. Conozco muchos casos, claro. Tengo varios casos en Cañada. ¿Queda con un prejuicio permanente? Por supuesto, porque es una cultura eso, es una cultura. Por eso lo que a mí me molesta, cuando hablamos de inseguridad, que hablan de cámara, hablan de gendarme, hablan de ejército en la calle, y está a la vista que no ha solucionado nada. A mí me gustaría ver, por ejemplo, porque realmente hay que solucionar este problema, porque ya tocamos el tema de cuál es el delito urbano, pero también hay que tocar, digamos, cuáles son las causas de esto. A mí me gustaría que un senador, un diputado, toda la sociedad en su conjunto, dígale que nos diga a la sociedad que van a armar un proyecto que convoquen a sociólogos, psicólogos, referentes sociales, y se ataque la raíz del problema. Exactamente, que diga, nosotros vamos a tratar de solucionar el problema a tantos años, va a ser una política de Estado, y hacete Cripino, esté Moreno, esté quien esté, o de la casa, vamos a seguir con esta política. Y eso también debería ser... Cuestión de Estado, no de gobierno. Exactamente, una cuestión de Estado que sea y que se convoque. No en esta comunidad chica se puede hacer. Claro, En esta se puede hacer prevención, todo. Pero hay un avance tal, como te decía antes, que uno está mirando eso y no está mirando realmente lo que nos está pasando. Porque si las vítimas son del mismo lugar, me imagino que deben estar sufriendo como sufre cualquier comunidad. Kelo, hay que charlar mucho, te agradecemos la visita y ojalá que los derechos humanos no haya que defenderlos tanto, sino que sean aplicados fundamentalmente, porque para eso tenemos derecho de vivir cómodos, ¿no? Y tranquilos. Totalmente, si se ocupara eso y no hubiera tantos prejuicios sobre el tema, hasta la problemática y los derechos humanos, sería diferente. Por el contrario, porque se constituye, como te decía antes, cuando lo vio el Estado, después lo otro que defiende el ladrón, entonces, eso es una mentira. Inclusive los derechos humanos hoy están defendiendo los derechos humanos en tercera generación, que tiene que ver con el medio ambiente, el ambiente limpio. Totalmente. Nosotros también trabajamos mucho con el tema de las fumigaciones, trabajamos mucho en educación, hacemos muchos trabajos, pero a su vez también nos comprometemos con esta cuestión, porque nosotros también vamos a hablar con los jefes de las unidades regionales, digamos nosotros en Cañada de Gómez, por el tema, porque nos preocupa también. Por supuesto. Acá en Cañada de Gómez hay muchos crímenes impunes,
Tenemos también el caso acá del peluquero o tenemos acá el caso Cejo, claro, hay muchas cosas que quedaron ahí en la nebulosa. Y queda en la nada, todos juegan las de memoria, eso está muy mal, ¿viste? Entonces algo está ocultando eso, algo que no quiere que se vea la luz. Pero a mí lo que me preocupa, y soy solidario con toda la gente que está sufriendo esto del delito urbano, que realmente me duele, porque veo el diario y gente que es conocida, o vienen a casa en la desesperación, gente que no tiene nada, que le costó muchísimo comprarse un televisor. Y pierde todo. Claro, yo le diría, viste, que la política, vos conocés mucho porque tenés mucha experiencia en los medios, todo. No quiero ser grosero, viste, pero hay que tener testículo y tiene que manejar esta situación. Un fuerte control sobre las fuerzas de seguridad va a mejorar toda esta situación. Gracias, Kelo, por la visita. No, gracias a vos, Crispín. Gracias por este tiempo. Nosotros hacemos la pausa y seguimos deliberando.